¿Siempre te has preguntado cómo se puede hacer este efecto solo con CSS, sin JavaScript o alguna librería? No te preocupes, para el final de este video habrás aprendido a hacer esta animación y a personalizarla con los colores que desees. Antes de empezar con el código, déjame mostrarte la lógica que hay detrás de todo esto. Se tiene un div sencillo con un texto en medio. Lo que ves como borde no es un borde en realidad, sino que es un pseudoelemento que es ligeramente más grande y que está por detrás. Si lo pasamos adelante quedaría así. Este movimiento lo creamos con una animación que ya te voy a enseñar cómo hacerla, y sin animación quedaría algo así. ¿Ves que tiene un difuminado? Eso es otro pseudoelemento, copia del primero y que tiene un efecto blur. Así queda si quitamos este efecto. Y para tener esta distribución de colores hay que aplicar un par de propiedades que en un momento te las voy a enseñar. Ahora que conocemos la lógica detrás de todo esto, vamos a recrear cada uno de estos pasos, pero ahora sí con código. Empezamos con la estructura HTML, que es muy sencilla. Como puedes ver, solamente es un div que contendrá el texto que queremos mostrar y tiene una clase que se llama card para poderla referenciar luego. Los estilos iniciales son estilos básicos, como un color de fondo, tanto de la página como de la tarjeta, así como la tipografía. No es nada del otro mundo, pero si quieres saber cómo se crean estos estilos iniciales, te los mostraré al final del video. Ahora nos vamos a centrar directamente con la animación. Entonces vamos a la hoja de estilos, vamos a llamar a esta clase card y le vamos a crear un pseudoelemento. Vamos a trabajar con el pseudoelemento after y lo primero que tenemos que hacer es especificar un contenido. Entonces esto lo hacemos con la propiedad content, que si es que ponemos un contenido de prueba, como por ejemplo esta palabra contenido, y guardamos cambios, vamos a ver que vamos a tener ese texto adicional. Nosotros no queremos un texto adicional, sino va a ser un div que va a tener como fondo estos colores que acabamos de ver. Así que en contenido vamos a dejar esta parte de aquí vacío, solamente las comillas. De momento vamos a poner un background de color rojo, que una vez más, como no hay ningún contenido, no se puede apreciar este background, pero si es que escribimos acá de nuevo un contenido, vamos a ver que realmente se está aplicando este color. Así que hasta aquí vamos bien, pero una vez más lo voy a dejar sin ningún contenido, y para poder apreciar ese contenido vamos a definir el ancho y el alto de este div. Como ancho establecemos un 100% y como alto igual. Deberían tener las mismas dimensiones que el div que contiene la palabra coding2, pero como pueden ver, la altura se ve afectada por el espacio que le quita la palabra coding2. Para hacer que este pseudoelemento de color rojo se expanda y que no se choque con este texto coding2, vamos a especificar su posición y vamos a hacer que sea absolute. Al tener un position absolute, está tomando como referencia toda la página. Es decir, el ancho y la altura del 100% lo toma del ancho y la altura de la página. Pero como queremos que tome como referencia la tarjeta, entonces a la tarjeta le vamos a poner un position relative para que tome esta tarjeta como referencia. Ahora sí, como pueden ver, tenemos un div del mismo ancho y alto que el div inicial. Voy a ponerlo en la parte de atrás y para eso utilizamos un z-index con un valor negativo. Podemos ponerle -1 y si se fijan en las esquinas podemos ver que este pseudoelemento ya se ha puesto en la parte de atrás. Ahora, para que sobresalga un poco más, vamos a agregarle un padding de unos 4 píxeles. Con esto damos la impresión de que es un borde. Vamos a redondear también las esquinas y eso lo hacemos con un border radius de 10 píxeles. Voy a comentar esta línea de aquí para traer el pseudoelemento hacia adelante otra vez. Y ahora sí, vamos a cambiar este color inicial rojo por un gradiente. Existe una función en CSS que se llama conic gradient. Esta función me permite especificar desde qué ángulo yo quiero que empiece el gradiente. Puede ser, por ejemplo, 45 grados. Y luego especificar los colores. Inicialmente voy a empezar con estos dos colores y al momento que guarde cambios
vamos a ver que empieza en un ángulo de 45 grados, empieza con el color azul, va girando y se va convirtiendo en rojo. Si tenemos más colores, estos colores se irán poniendo como parte de la transición. Por ejemplo, voy a poner un yellow y así podemos agregar cuantos colores queramos. Yo voy a utilizar estos colores de aquí. Y con eso ya tenemos el gradiente creado. Si te das cuenta, he empezado con el color rojo y también termino con un color rojo. Esto es muy importante porque si es que no termino con el mismo color con el que empecé, si lo dejo de esta forma, vamos a ver que se muestra de forma marcada dónde empieza y dónde termina un color. Pero si dejo el mismo color con el que empecé, la transición se hace mucho más sutil. Ahora, ¿cómo hacemos ese efecto tipo blur o difuminado? Para eso vamos a necesitar utilizar el otro pseudoelemento, el pseudoelemento before. Así que voy a poner una coma, voy a hacer referencia a la misma tarjeta, pero esta vez voy a llamar al pseudoelemento before. Aquí estoy aplicando las mismas propiedades tanto al pseudoelemento after como al pseudoelemento before. Si guardo cambios no vamos a ver ninguna diferencia, pero voy a aplicar un efecto adicional solamente a la copia, es decir, al pseudoelemento before, y le vamos a aplicar un filtro que llame a la función blur y esta función tenga como valor 24 píxeles. Como pueden ver, se ha aplicado este efecto y podemos suavizarlo un poco más poniéndole un opacity de 0.5. Ahora te has de preguntar por qué creamos una copia con el pseudoelemento before y a esa copia le agregamos estos efectos y no le ponemos directamente al pseudoelemento after. Lo vamos a intentar para que veas el resultado. Voy a comentar esta parte de aquí y solamente estas dos propiedades le voy a agregar al pseudoelemento after. Al momento de que guarde cambios, vamos a ver que al tener una opacidad del 0.5 se convierte en un pseudoelemento transparente y aunque lo vayamos a posicionar en la parte de atrás con este z-index negativo, como que se pierde ya el efecto del borde. También puedes pensar que a lo mejor es porque tenemos esta opacidad, entonces la podríamos comentar, pero aún así el blur no es suficiente. Necesitamos otro div que no esté con estas dos propiedades para que se pueda notar como un borde sólido. Entonces, por eso es que a estas dos propiedades no las ponemos aquí, sino que las ponemos en la copia. Ahora nos falta animarlo. Voy a comentar esto de nuevo para que se ponga en la parte de adelante. Y para poder hacer la animación, vamos a crear una variable dentro de CSS. Generalmente las variables se crean dentro del root y tienen esta sintaxis como de doble guión y luego el nombre de la variable que le podríamos poner, por ejemplo, ángulo y que empiece con un determinado valor. Pero la característica de estas variables es que no son mutables, es decir, que no puedo actualizar el valor de este tipo de variables. Yo quiero que con la animación ir cambiando este ángulo para que vaya girando este gradiente. Entonces, en vez de definir una variable no mutable de esta forma, vamos a definir una variable que sí se pueda actualizar su valor con esta nueva característica de CSS que se llama @property, la misma que me permite crear esta variable ángulo, pero esta vez sí va a ser mutable. A esta variable hay que definirle tres propiedades. La una es la sintaxis, donde le voy a decir que este va a ser un tipo ángulo. Si te preguntas de dónde sale esta sintaxis, te recomiendo revisar la documentación del Mozilla Developer, donde vas a encontrar que el @property es una nueva propiedad de CSS que acaba de salir ahora en el 2024 y aquí vas a encontrar la documentación de su uso. Estas son las tres propiedades que te comentaba. Estamos trabajando en la primera, que es la sintaxis, y tiene varios tipos de sintaxis. Podemos especificar una longitud, un número, un porcentaje. En nuestro caso estamos especificando un ángulo. También debemos especificar si es que
va a heredar del padre los estilos y si es que tiene un valor inicial, y este sí lo va a tener. Entonces voy a copiar estas dos propiedades que faltaban y aquí en el valor inicial vamos a especificar que empieza desde los 0 grados. De esta forma ya tenemos la propiedad ángulo definido y este ángulo lo vamos a poner en vez de estos 45 grados de aquí. Es decir que va a empezar desde 0 grados porque inicialmente esta variable ángulo está seteado con 0 grados. Ahora sí, lo que nos falta es animar. Y en la animación vamos a hacer este cambio del ángulo. Vamos a utilizar el keyframes para hacer las animaciones. Como nombre le vamos a poner girar, por ejemplo, y vamos a decirle que al inicio, es decir, al 0% de la animación, el valor de esta variable ángulo sea de 0 grados, pero cuando llegue al 100%, ahora este ángulo va a ser de 360. Finalmente nos falta agregar esta animación girar aquí. Entonces vamos a llamar a la propiedad animation, llamamos a la animación que le pusimos de nombre girar, vamos a decirle que queremos que este cambio del 0 al 100% lo haga en 2 segundos, que lo haga de forma lineal y que lo repita de forma indefinida. En teoría con esto es suficiente, vamos a guardar cambios. Ahora sí vemos que empieza a dar vueltas. Finalmente vamos a llevar esto hacia la parte de atrás, descomentando esta línea y ya está. Los estilos iniciales de este div los vas a encontrar en la página de codingtools.dev. Te voy a dejar un link en la descripción. No solamente vas a encontrar los estilos iniciales, sino vas a tener una explicación a detalle de todo lo que hemos visto en este video, todo debidamente comentado para que lo puedas entender mejor. Entonces tendrás los estilos iniciales, cómo está armado el body, la tarjeta y la animación que hemos visto recién. Todo esto explicado a detalle. Así que si quieres solamente copiar y pegar el código para analizarlo en tu computador, lo puedes hacer directamente desde aquí. Como puedes ver, solamente con CSS se pueden hacer muchas animaciones, así como la animación en scroll, que es una animación que lo puedes ver en este video de acá.